Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Michael Jackson, el rey del pop. Bienvenidas y bienvenidos a Estrellas y Cartas. Hoy es jueves 18 de septiembre de 2025. Y bueno, como estamos en plena temporada de Virgo, nos pareció el momento perfecto para sumergirnos en la carta natal de una figura icónica y tremendamente compleja nacida bajo este signo. Nos referimos a Michael Jackson, nacido el 29 de agosto de 1958. El indiscutible rey del pop, claro. Un artista cuya vida fue tan revolucionaria y brillante como, llena de misterios insondables y dolorosas controversias. La idea hoy es explorar un poco cómo esas posiciones planetarias, justo en el momento de su nacimiento, parecen reflejar casi como un espejo cósmico, ¿no? Su increíble viaje, ese genio musical innato, las impactantes transformaciones que marcaron su imagen y, las profundas contradicciones que tejieron la trama de su existencia. Vamos a ver qué nos cuentan las estrellas. Empecemos por lo básico, entonces. Michael Jackson tenía el Sol en Virgo, a casi 6 grados. Ese perfeccionismo legendario, esa búsqueda incansable del detalle que veíamos en sus ensayos, en su exigencia para que cada canción de Thriller, por ejemplo, fuera un éxito rotundo, viene directamente de ahí. Totalmente. Ese Sol en Virgo es clave. Imprime una necesidad casi, diría, compulsiva por el orden, el método, la eficiencia. Piensa en la disciplina férrea que vivió desde niño, ¿no? Su búsqueda de la perfección no era solo un deseo, era casi una misión vital. Quería que su arte fuera técnicamente irreprochable, pulido hasta el último detalle. Ajá. Y esto se intensifica porque tenía una conjunción muy cercana, o sea, el Sol y Mercurio estaban prácticamente pegados en el cielo al momento de nacer, ambos en Virgo. Ah, claro. Esto no solo potencia el intelecto analítico virginiano, sino que enfoca toda esa energía en la comunicación, en la expresión precisa. Cada paso de baile, cada inflexión vocal tenía que ser milimétrica. Pero claro, esa misma configuración puede volverse una espada de doble filo. Una mente que no para de analizar, que detecta el mínimo fallo, y una autocrítica que puede llegar a ser, demoledora. Suena agotador vivir con esa exigencia interna constante. Se manifestó en su éxito, como con Thriller, que, rompió todos los récords como él se propuso. Pero, ¿a qué costo personal? ¿Cómo impacta esa crítica interna tan severa en el día a día? Ese es el punto exacto. La conjunción Sol-Mercurio en Virgo describe una mente que estructura, analiza y busca corregir sin descanso. Fue la fuente de su genialidad detallista. Pensemos en la coreografía del Moonwalk o en sus videoclips que eran verdaderas películas. Increíble. Pero también puede llevar a una insatisfacción crónica, a sentir que nunca nada es suficiente. El lado oscuro de Virgo es esa crítica que puede paralizar o, dañar. Además, ese Mercurio natal, el planeta de la comunicación y el pensamiento, está en su casa 10. Astrológicamente, la casa 10 representa la carrera, la reputación, cómo nos ve el mundo, ¿no? La imagen pública. Exacto. Así que esa necesidad de perfección y detalle estaba directamente ligada a su imagen pública y a su ambición profesional, quizás una forma de buscar validación externa o, como se ha sugerido, un intento constante de diferenciarse y superar la figura controladora y exigente de su padre, Joe Jackson. Pero Michael Jackson no era solo disciplina y análisis, ¿verdad? Tenía una cualidad casi mágica, etérea, una sensibilidad que parecía, de otro mundo. ¿De dónde venía esa otra cara de la moneda? Ahí entra en juego su luna. La luna representa nuestro mundo emocional, nuestras necesidades más íntimas, y la suya estaba en Piscis, a 11 grados. Piscis. Piscis es un signo de agua, mutable, regido por Neptuno, y nos habla de una energía radicalmente distinta. Sensibilidad extrema, imaginación sin límites, empatía profunda, casi como si no tuviera piel para protegerse de las emociones ajenas. Una luna en Piscis sugiere un alma artística, romántica, espiritual, pero también increíblemente vulnerable. Un soñador que puede tener serias dificultades para anclarse en la realidad más cruda. La música y el arte para alguien con esta luna no son un hobby, son una necesidad vital, un refugio. Eso resuena muchísimo con su figura.
Esa presencia escénica casi hipnótica, canciones con mensajes tan idealistas como Heal the World, que incluso dio nombre a su fundación. Y claro, la creación de Neverland, ese rancho que era literalmente un mundo de fantasía. ¿Era una forma de construir ese refugio que mencionas? Precisamente. Y astrológicamente tiene un correlato muy claro. Su luna en Piscis formaba un trígono, que es un aspecto fluido, armonioso, con Neptuno, el planeta de los sueños, la ilusión y la espiritualidad, que además se encontraba en Escorpio. Este trígono es como echarle más leña al fuego pisciano, potencia la imaginación, la inspiración artística hasta niveles casi místicos, los sueños vívidos, es una fuente creativa inagotable, pero también acentúa la dificultad para poner límites entre la fantasía y la realidad, una marcada tendencia al escapismo. Neverland, con su parque de atracciones y su atmósfera de eterna infancia, podría interpretarse tal cual como la materialización de esta configuración Luna-Neptuno. Crear físicamente un mundo ideal para proteger esa sensibilidad extrema. Claro. Esa vulnerabilidad también significa que podía sentirse herido con facilidad, absorbiendo el ambiente emocional como una esponja, algo muy característico de la luna pisciana. Además, esa luna hacía trígono a su ascendente, el punto que marca cómo nos presentamos al mundo, nuestra máscara social, que también estaba en Piscis. Esto sugiere una necesidad profunda de conectar íntimamente con los demás. Pero, y aquí viene la paradoja, a pesar de ese anhelo de fusión, podía proyectar cierta distancia o independencia, quizás como un mecanismo de defensa aprendido, mientras secretamente buscaba esa aceptación y ese cariño que tal vez sintió que le faltaron en su niñez. Es fascinante ver cómo conviven esas energías tan distintas en una misma carta. Si hablamos de su imagen, de su arte visual tan potente y de sus relaciones, tenemos que mirar a Venus, el planeta del amor, la belleza y el arte. Estaba en Leo, a 16 grados. Leo es puro espectáculo, ¿verdad? Absolutamente. Venus en Leo necesita brillar. Ama el drama, la pasión, busca la admiración y disfruta siendo el centro de todas las miradas. Describe perfectamente su persona escénica. La teatralidad desbordante, el vestuario icónico con lentejuelas, guantes y chaquetas militares, las puestas en escena grandiosas. Totalmente. Sugiere una naturaleza afectuosa y generosa en el fondo, pero también muy exigente en sus relaciones, con una necesidad casi infantil de ser adorado y celebrado. Y al estar en la casa 9, la casa de la filosofía, los viajes, la expansión, añade un matiz de querer explorar grandes ideales o culturas lejanas a través de su expresión artística. Interesante. Pero hay más. Ese Venus en Leo estaba conjunto, o sea, unido, a Urano, el planeta de la originalidad, la rebeldía y lo inesperado, también en Leo. ¡Wow! Esta conjunción es dinamita creativa. Es el sello del genio artístico radical, del que rompe moldes, del innovador. Vemos esto en cómo fusionó géneros musicales, cómo rompió barreras raciales en la televisión musical con sus videoclips. Urano aquí es la chispa revolucionaria. Sin embargo, Urano también trae inestabilidad, cambios súbitos. Podría indicar relaciones poco convencionales, quizás turbulentas o que terminan de forma abrupta, y sobre todo una necesidad visceral de libertad creativa, de no sentirse atado por ninguna norma social o artística. Entiendo la parte del genio y la ruptura de moldes. Pero su vida también estuvo marcada por tensiones y conflictos muy fuertes, tanto internos como públicos. Se ve esa lucha en la carta. Mencionaste que Venus tenía aspectos tensos. Así es. Ese Venus conjunto a Urano en Leo estaba en cuadratura, un aspecto astrológico que indica tensión, desafío, un ángulo de 90 grados, con Marte, el planeta de la acción, el deseo, la autoafirmación y también, la agresividad. Ajá, la cuadratura. Una cuadratura Venus-Marte es un clásico indicador de conflicto interno entre el deseo de armonía, amor y placer, Venus, y el impulso de actuar, competir y autoafirmarse, Marte. Puede manifestarse como relaciones muy apasionadas, pero también muy volátiles o conflictivas. O como una tensión entre la búsqueda de éxito y reconocimiento, Venus en Leo, y la necesidad de paz o estabilidad personal, Marte. Incluso una dificultad para integrar la energía sexual con la conexión emocional. Claro.
Y su Marte estaba en Tauro, un signo de tierra, fijo. Tauro busca seguridad, estabilidad, placeres sensoriales y es muy tenaz, incluso terco. Ese Marte en Tauro le daría una voluntad de hierro para conseguir seguridad material, quizá como reacción a la inestabilidad de su infancia. Puede ser muy paciente, pero si se siente amenazado en su territorio o seguridad, puede explotar con una furia considerable. Ahora, lo interesante es que este Marte en Tauro, que anhela la estabilidad, estaba a su vez en cuadratura con Urano, el planeta de la revolución y el cambio impredecible. Otra cuadratura. Sí, imagínate esa tensión. Una parte de él buscando seguridad a toda costa, Tauro, y otra parte impulsándolo a rebelarse, a romper con todo, Urano. Romper con las expectativas familiares, las drásticas transformaciones físicas que buscaban quizás una nueva identidad y posiblemente conductas impulsivas o arriesgadas, tanto en lo personal como en lo financiero. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es Tu Carta Podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu carta natal audible. combinando las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial, y las más recientes interpretaciones astrológicas. más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu carta podcastral. Solicítala en www.podcastral.com. O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Hablando de esas transformaciones físicas que fueron tan notorias y objeto de tanta especulación, el color de piel, los cambios en sus rasgos, ¿cómo reflejan los planetas más lentos, los llamados exteriores, esas presiones de la fama, las controversias y esos cambios tan radicales? A ver, los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, nos hablan más de procesos largos, de temas generacionales y de transformaciones profundas. Júpiter, el planeta de la expansión y la suerte, estaba en Libra, búsqueda de justicia, equilibrio, relaciones. Pero en la casa 12, La casa 12, la del inconsciente, ¿no? exacto, es una casa asociada al oculto, al inconsciente, al aislamiento, a las pruebas kármicas, digamos. Podría indicar una gran generosidad o filantropía ejercida de forma discreta o entre bastidores, pero también predisposición a luchas internas secretas, enemigos ocultos, problemas legales como las acusaciones que enfrentó y una profunda sensación de soledad o aislamiento a pesar de estar rodeado de gente. Luego tenemos a Saturno, el planeta de la estructura, la disciplina, pero también las limitaciones y los miedos. Estaba en Sagitario, ideales, creencias, expansión, en la casa 2 que rige los recursos, el dinero y la autoestima. Seguridad material. Justo, esto apunta a una necesidad imperiosa de construir seguridad material, casa 2, basada en sus propios ideales o visión del mundo, Sagitario. Pero también puede señalar miedos profundos relacionados con la falta de recursos o con la propia valía, quizá originados en la infancia. Esto lo impulsaría a trabajar sin descanso para generar esa seguridad, pero también podría traducirse en rigidez, una sensación de carga financiera abrumadora, como las deudas que acumuló, o dificultades para disfrutar de lo ganado. Mencionaste a Urano antes, con Venus, y Neptuno y Plutón. Estos suelen asociarse a cambios muy profundos y a veces, oscuros. Efectivamente, Urano en Leo, como dijimos, marca esa rebeldía creativa y la ruptura con lo establecido, tan visible en su arte. Neptuno estaba en Escorpio, un signo de agua fijo, intenso y misterioso. Esta posición generacional habla de una época, la de su generación, lidiando con temas de poder, sexualidad, secretos, tabúes y transformaciones emocionales profundas y a menudo ocultas. Todos temas que resonaron fuertemente en su vida personal y en las controversias públicas, especialmente las acusaciones de abuso, que tocaron fibras muy sensibles y tabú. Claro, temas escorpianos. Totalmente. Y llegamos a Plutón. Plutón es el gran transformador, el planeta del poder, la obsesión, la compulsión, la muerte y el renacimiento. Y en su carta, Plutón estaba en Virgo,
conjunto, o sea, pegado, a su Sol y a su Mercurio. ¡Wow! Sol, Mercurio y Plutón juntos en Virgo. Exacto. Esta es posiblemente una de las configuraciones más potentes y definitorias de su carta. Toda la intensidad plutoniana enfocada a través del prisma virginiano. La perfección, la pureza, la salud, el trabajo, el análisis crítico. ¿Cómo se traduce esa conjunción tan potente en su vida? Suena a una presión interna casi insoportable. Exacto. Podría ser la raíz de esa búsqueda obsesiva, casi compulsiva de la perfección artística. Pero también se vincula directamente con las transformaciones físicas. Hay interpretaciones que sugieren que buscaba una especie de pureza física idealizada, Virgo, a través de medios drásticos, Plutón, quizás como una forma inconsciente de borrar o distanciarse radicalmente de la herencia paterna, de la imagen de su padre que, según reportes, no soportaba ver reflejada en sí mismo. Plutón puede representar esa necesidad de destruir para reconstruir. ¿Una especie de reinvención radical? Tal cual. Esta conjunción Sol-Mercurio-Plutón en Virgo también conecta con las preocupaciones extremas por la salud, la higiene, la dieta, que se le atribuían y que son temas virginianos llevados al extremo por Plutón. Podría explicar también problemas de salud crónicos o la sensación de tener que reinventarse constantemente bajo una presión descomunal, tanto interna como externa. La crítica virginiana, al unirse con Plutón, se vuelve implacable, totalitaria, potencialmente autodestructiva. Entiendo. Los problemas de dependencia de analgésicos y sedantes, como el propofol que finalmente le causó la muerte, podrían verse como un intento desesperado de controlar Virgo, su cuerpo, su dolor, su mente, a través de medios extremos y peligrosos. Plutón. Al final parece que la carta dibuja un retrato de contrastes brutales. Un talento y una creatividad deslumbrantes, casi divinos, ¿no? Con esas influencias de Leo, Piscis, Neptuno. Pero en constante colisión con una presión interna y externa descomunal, un perfeccionismo llevado al límite y una vulnerabilidad extrema. Eso es Virgo-Plutón, Luna en Piscis. Es un reflejo muy claro de sus paradojas, sí. La megaestrella global, Leo, Fuego, que se sentía profundamente sola, Luna en Piscis, Júpiter en casa 12. El artesano meticuloso hasta la obsesión, Sol, Mercurio, Plutón en Virgo, movido por sueños casi infantiles y una sensibilidad a flor de piel, Luna en Piscis, Neptuno. El deseo de conectar. Exacto. El deseo de conexión profunda, Luna trígono ascendente en Piscis, coexistiendo con barreras defensivas enormes. El artista revolucionario que desafió todas las normas, Urano conjunto a Venus, pero arrastrando heridas infantiles muy profundas, aspectos de Marte, Plutón, la figura paterna. Y un detalle interesante, tenía una fuerte predominancia de la modalidad fija en su carta, con 7 planetas en signos fijos, Leo, Tauro, Escorpio. Astrológicamente, la modalidad fija habla de persistencia, tenacidad, resistencia al cambio interno una vez que se ha tomado una dirección. Ajá, como una gran fuerza de voluntad. Claro, esto crea una paradoja más, una increíble capacidad para mantener su esencia y sus convicciones, fijeza, a pesar de todas las transformaciones externas y presiones para cambiar que vivió. Era inamovible en su núcleo, aunque su exterior cambiara drásticamente. Es como si su vida hubiera sido una batalla constante entre ese mundo interior tan rico, sensible y fijo, y las demandas implacables del exterior y de sus propias compulsiones internas. Y ese famoso impulso suyo por sanar el mundo, su filantropía, especialmente con los niños, podría ser una proyección de su propia necesidad desesperada de sanación, marcada por esa luna en Piscis y una infancia que él mismo describió como muy dolorosa y carente de afecto. Es una interpretación muy conmovedora y, astrológicamente muy coherente. La carta natal no justifica actos ni dicta un destino inevitable, claro está. Pero sí nos ofrece un mapa simbólico fascinante para intentar comprender las fuerzas psíquicas tan complejas que operaban en esta figura monumental y al final trágica. El genio creativo, la sensibilidad extrema, el perfeccionismo obsesivo, la tendencia al escapismo, las transformaciones radicales, las batallas legales, la soledad en la cima del mundo.
Todo parece estar inscrito de alguna manera en ese cielo del momento en que nació. Un viaje realmente intenso por la carta de una leyenda. Nos muestra cómo las posiciones astrales pueden ser un lenguaje simbólico para explorar las luces y sombras de una vida tan extraordinaria. Una vida que encapsuló los extremos, ¿no? El brillo más deslumbrante y las luchas más oscuras. Su carta natal es un testimonio de esa complejidad inherente. Un recordatorio de que incluso las estrellas más grandes tienen universos interiores llenos de tensiones. Quizás la pregunta que nos deja su carta es si esa colisión entre el artista perfeccionista y el niño eterno hipersensible podía tener otro desenlace bajo la presión de una fama sin precedentes. Una pregunta abierta. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.